Con las sentencias contra los reos políticos y líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas del Consejo Superior de la Empresa Privada, concluye el ciclo de judicialización de la represión estatal contra aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, exdiplomáticos que fueron encarcelados el año pasado de cara a las votaciones de noviembre. Conversamos con el abogado penalista, exfiscal y coordinador de acción penal Boanerges Fornos sobre las sentencias y la actuación de jueces y demás funcionarios que ejecutaron los juicios espurios en la cárcel. Veamos lo que dijo. Con las condenas contra los presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas concluyen los juicios en la cárcel que los especialistas han considerado como farsas judiciales. ¿Qué se puede concluir sobre la actuación de los funcionarios del sistema judicial que participaron de estos juicios políticos? Bueno, en principio tenemos que señalar algo, Cindy, y es que todos los funcionarios del sistema de justicia penal, y estamos hablando de fiscales, policías, jueces, defensores públicos que han actuado en algunos casos, definitivamente no han atendido criterios técnicos. Es decir, en el marco de sus actuaciones han atendido criterios políticos. Dentro de sus funciones han violentado cada uno de los derechos y garantías constitucionales que tiene cada ciudadano nicaragüense y particularmente estos ciudadanos que han sido juzgados. Es decir, no se les ha garantizado el derecho a la defensa, a la comunicación libre y privada con su defensa, a tener acceso a pruebas, a que se les realice el juicio en un lugar habilitado para ello. Es decir, las cárceles no son juicios, lugares para hacer juicios. Simplemente es para que estén en prisión y en el caso de donde están, de prisión temporal por cierto tiempo para después ser trasladados hacia los sistemas penitenciarios. Entonces, la actuación de los funcionarios del sistema de justicia penal es totalmente ilegal, ni siquiera entra en irregular, porque irregularidad es otra cosa, son totalmente ilegales las actuaciones que han estado realizando en el marco de estos juicios políticos. ¿Y qué procede según la ley ahora que los reos de conciencia han sido juzgados y condenados? ¿Dónde deben cumplir estas condenas y bajo qué condiciones? La ley establece, y con el artículo 178 del Código Procesal Penal de Nicaragua, establece que toda persona que es sujeta de un proceso penal, una vez que se le ha impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, debe en la segunda audiencia haber sido trasladado al sistema penitenciario que corresponda. Es decir, en este caso, si están en Managua y son varones, en la Modelo, en el Jorge Navarro, y si son mujeres, en la Esperanza. Tienen que estar en lugares distintos a donde se encuentran las personas cumpliendo condena, porque estas personas están siendo sujetas de proceso penal. Aun y cuando hayan sido declaradas culpables, todavía su sentencia no está firme, entonces no procede la ejecución. Esto es que tienen que estar en sistemas penitenciarios, pero separados de personas que están condenadas cumpliendo pena por sentencia firme. Ninguno de los casos de los presos políticos existe una sentencia firme. Deberían de estar en los sistemas penitenciarios en condiciones humanas, en condiciones de salubridad, con acceso a medicina y totalmente separados de los que cumplen pena por sentencia firme. Pero de ninguna manera deberían permanecer en el chipote. Es que las cárceles policiales son celdas de carácter preventivo, sea un distrito policial, sea el Chipote, sea en un municipio. Ahora, hay varios presos mayores de 60 años en el chipote, otros que padecen diversos tipos de enfermedades. ¿Qué dice la ley sobre la aplicación del régimen casa por cárcel? Entonces, a ver, la detención domiciliar procede cuando hay una persona que tiene enfermedades crónicas que no pueden ser atendidas y curadas dentro de la cárcel. Es decir, deben ser remitidos a su vivienda para estar ahí mientras dure el proceso, ¿verdad? Y si una vez finalizado el proceso, la condición de salud persiste, debe garantizarse que esté en lugares donde pueda recuperarse, porque recordemos algo, y a veces los mismos jueces no tienen claro esa concepción. A los privados de libertad, cuando se les ha impuesto una pena, lo único que tienen restringido son su libertad individual de movilización y otros derechos civiles y políticos. Pero el derecho a la salud es un derecho inherente al ser humano que debe respetarse en cualquier condición.
esté cumpliendo pena o no. En ese sentido, estas personas deberían de estar, si no en detención domiciliaria, al menos en una instalación hospitalaria que garantice la atención médica adecuada con el medicamento adecuado, cosa que no se cumple ni aún estando en detención domiciliar, porque aún en detención domiciliar no hay garantía de atención médica ni hay garantía de los medicamentos que deben ser necesarios para paliar sus padecimientos. El sistema judicial controlado por el régimen ha admitido al menos 7 recursos de apelación de las sentencias correspondientes a igual número de presos políticos en el Chipote. ¿Hay posibilidad de revocación de las sentencias? Es una posibilidad que nunca se debe descartar, ¿verdad? Pensando positivamente. Sin embargo, los antecedentes de los demás casos de presos políticos nos han indicado que los magistrados de los tribunales de apelaciones no dan con lugar a los recursos de apelación, aun y cuando los abogados defensores, como en el caso de todos estos presos políticos, tengan la razón jurídica. Siempre, o en la gran mayoría de los casos, no les dan lugar. ¿Pueden los abogados defensores de los presos políticos recurrir a la justicia internacional? ¿A qué tipo de cortes? Ok, primero tienen que agotar el recurso interno. Es decir, después de esta apelación, si el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia condenatoria del primera instancia, es decir, las que acaban de dictar ahora, le queda todavía al abogado defensor promover un recurso extraordinario de casación. Esto llega ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que son quienes dictan la resolución. Si en ese lugar, si ya en el máximo tribunal confirman, como lo han hecho casi siempre, o en todos los casos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, confirman las sentencias, entonces ahí hablamos de, uno, la sentencia está firme. ¿Por qué está firme? Porque ya no se puede promover ningún otro recurso. Y el mecanismo que le queda a los abogados o a los familiares de los presos políticos es acudir a instancias internacionales, ya sea ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Sistema Universal de Naciones Unidas. Solo que tenemos que hacer énfasis acá que el régimen se ha desmarcado del proceso interamericano, se ha desmarcado de la OEA, y aunque los abogados o los familiares de presos políticos acudan al sistema interamericano, muy probablemente el régimen vaya a desconocer ese sistema de derecho interamericano, argumentando que ya no pertenece a la OEA, aun y cuando sus obligaciones concluyen 2 años después de haber denunciado la carta de la OEA. Eurodiputados han empezado una campaña solicitando que se sancione a los funcionarios, a los 14 jueces que han ejecutado estos juicios y sentencias políticas. Aseguran que se han convertido en brazo represor del régimen. ¿Qué delitos cometen los jueces y demás funcionarios que actúan bajo razones políticas y órdenes del régimen? Hay una gran cantidad de violación a artículos del Código Penal, pero me voy a quedar con un par. Y uno es, por ejemplo, el prevaricato, es decir, cuando resuelven contra ley expresa. Ese tipo de delito únicamente lo cometen los jueces y magistrados, es decir, aquellos que están encargados del juzgamiento de las personas y resuelven contra ley expresa, es decir, contra un hecho que no constituye delito, con abuso de sus funciones, que es lo que ha sucedido, y eso eventualmente hay que recordar que todos los funcionarios tienen responsabilidad civil y responsabilidad penal, es decir, que ese tipo de delito prevaricato que está contemplado en nuestro Código Penal, efectivamente, eventualmente pueden ser llevados a la justicia. Ahora, el tema de las sanciones, que es un tema en el que cada país o cada conglomerado de países, como en el caso de la Unión Europea, son soberanos de dictar, es sin perjuicio de la responsabilidad penal, es decir, o de la responsabilidad civil. Si se imponen esas sanciones, no significa que eventualmente no se puedan hacer procesos civiles o procesos penales en contra de los funcionarios sancionados. En el caso del preso político y presidente del COSEP, Michael Healy, cuya familia denunció una confiscación de facto de propiedades desde finales de 2018, ¿esto es un acto de venganza política, es un mensaje al sector privado o tiene alguna relación con el proceso?
no tiene ninguna relación con el proceso y le explico por qué. Porque el tema de la toma de la propiedad o la confiscación de la propiedad del señor Healy se da mucho antes de la acusación formulada por el Ministerio Público. La única forma en que se le puede decomisar una propiedad a una persona que es sujeta de un proceso penal y que es condenada es por dos factores. Uno, porque esa propiedad haya sido utilizada para cometer un hecho delictivo, no es el caso. Y la segunda es que esa propiedad haya sido adquirido con recursos de procedencia ilegal, tampoco es el caso. Entonces, la confiscación del 2018 obedece a una decisión política en el marco del contexto sociopolítico que vive Nicaragua y que el señor Michael Healy, como participante, creo yo, de la primera mesa de diálogo, probablemente fue una toma de decisión en venganza política por su posición independiente al régimen y de oposición al régimen. Bueno, Erges, ahora hay en la Asamblea controlada por el régimen una propuesta de aumentar las penas de cárcel para quienes sean juzgados por traición a la patria y aplicarles la extinción de dominio. De aprobarse, aplicaría a los actuales presos políticos y es posible incluir la confiscación o extinción de dominio dentro de las leyes penales. Ok, vamos. Lo que existe ahora es un informe que generó la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional como consecuencia de la sistematización de una consulta realizada a funcionarios del sistema de justicia, tanto de la Procuraduría de la República, de la Fiscalía, de la Policía, del Poder Judicial y a algunas personas que dicen ser víctimas del contexto de la crisis sociopolítica de abril del 2018. Entonces, dentro de ello, una de las motivaciones que está en la parte introductoria del informe señala que se deben de elevar las penas. Hablan particularmente del delito de menoscabo a la integridad nacional y pasarlo, la pena mínima de 10 años que está actualmente a 15 y la pena máxima que actualmente es de 15 años de prisión, pasarla a 20 años de prisión. Sin embargo, este mismo informe lo que hace es recomendar una comisión técnica de funcionarios de las instituciones del sistema de justicia penal. ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión técnica? En realidad lo que va a hacer es formular y diseñar una política de persecución criminal de Estado en contra de los opositores o de aquellos que se perciban como opositores al régimen. ¿Qué es lo que significa esto? Que van a determinar, uno, las reformas legales que sean necesarias de elevar la pena al menoscabo, al delito de menoscabo a la integridad nacional. Sin embargo, esta comisión puede considerar y recomendar que deben de elevarse las penas a otros delitos. Es una posibilidad. Existe la posibilidad de crear tribunales especiales o especializados para juzgar solamente este tipo de delitos, crear unidades especializadas dentro de la policía y de la fiscalía. Y además de eso, vincular y obligar a todas las instituciones del sistema de justicia, instituciones del Estado e inclusive entidades privadas a facilitar información para fortalecer los casos en el marco de esta política de persecución criminal de Estado, que es una posibilidad real y latente. Y también ahí no puedes descartar lo que se señala en el numeral 5 de este informe, que es el riesgo de criminalizar a los líderes de la Iglesia Católica. Ese es un riesgo tremendo y esta podría ser la base para o la justificación para criminalizar a los líderes de la Iglesia Católica. Eso por un lado, que es importante. No necesariamente solo con el menoscabo, puede ser que amplíen más. Es una posibilidad. Ahora, están hablando de la figura de extinción de dominio y aquí quiero hacer una diferencia. En Nicaragua, actualmente, a como está diseñada nuestra ley, existen tres formas de que una persona pierda el dominio de una propiedad, es decir, deje de ser dueño de una propiedad. Dos son legales, una es ilegal. Vamos a empezar con la ilegal, la confiscación. La confiscación es ilegal y está prohibida en el artículo 44 de la Constitución Política. ¿En qué caso hay confiscaciones? Cuando el Estado se adueña de una propiedad sin ningún tipo de justificación, es decir, no se la vendieron, no se la regalaron, no hay un decomiso, no hay una expropiación, simplemente llegan y se apoderan de ella.
un ejemplo clásico, las cancelaciones de personerías jurídicas de las organizaciones civiles sin fines de lucro que se han apoderado de los bienes de esas organizaciones sin fines de lucro sin argumento legal. Dicen ahora que hay una reforma, que hay una aprobación de una nueva ley, que es la ley 1115, pero la ley 1115 que fue aprobada hace poco, más de un mes, desde la fecha que entró en vigencia hacia adelante, de aquellas organizaciones civiles sin fines de lucro que se hayan creado en virtud de esta ley, pero las que fueron creadas antes tiene que respetarse el marco jurídico y el destino de los bienes que ellos habían establecido. Sin embargo, no lo están haciendo. Eso es confiscación pura y simple y es prohibido, ilegal y constituye delito, que es el abuso de autoridad. Eso es clarísimo. La segunda figura que por el que podés perder una propiedad o ser el dueño de una propiedad es la figura de expropiación. ¿Bajo qué requisitos? Dos, que sea de utilidad pública o que sea de interés social. Esos son los dos de los requisitos para que puedas justificar la expropiación. Pero a la par, antes de hacer efectiva, tenés que pagar una justa indemnización al propietario. Pero en la expropiación, que es una figura legal, en principio, la parte afectada se puede oponer y decirle, Estado, yo no estoy de acuerdo, no es de utilidad pública, no es de interés social, y a mi amparo de tu decisión y agoto toda la vía judicial para que no me despojes de mi propiedad porque no reúne los requisitos. La otra alternativa es que no me opongo ni a la utilidad pública ni al interés social, pero me opongo al monto que me querés pagar porque no es el monto que vale la propiedad y podés llegar a un acuerdo o lo dilucidas en tribunales. Esa es la otra forma. Ahora, si no le pagas, aunque digas que es expropiación, es confiscación. ¿Me explico? La tercera forma por la que se puede perder una propiedad está en el artículo 112 del Código Penal. Esto es la figura del decomiso. ¿Cuándo se pierde una propiedad? Cuando a una persona que han acusado y que la han condenado, la han declarado culpable, uno, utilizado una propiedad para cometer el hecho delictivo. O dos, con dinero proveniente de la actividad ilegal por la que se le está acusando, ha adquirido una propiedad. Entonces, como esa propiedad fue adquirida con fondos ilegales, tenés que perder esa propiedad porque no fue adquirida legalmente. No la compraste con trabajo honrado, no es herencia, no te la regalaron. Entonces, esos son los dos factores. El informe plantea en la reforma, en la propuesta que se realiza, plantea una tercera circunstancia bajo la figura de la extinción de dominio, que dicen como pena accesoria, lo cual es totalmente equivocado. Pero el tercer factor, y que no lo contempla el decomiso, es cuando la propiedad pertenezca a alguien que haya sido beneficiario del Estado. Es decir, me disculpan si el término no les gusta a algunos, pero por ejemplo, lo que se llamó la piñata. De repente, a alguien que fue beneficiado con una propiedad en virtud de una ley de reforma agraria o en virtud de una ley de vivienda como la que se dio en los 90 y supuestamente comete este hecho delictivo, aunque esa propiedad no haya sido utilizada para cometer un hecho ni adquirida con fondos ilegales, la van a quitársela al dueño. Eso lo pretenden hacer con la figura de extinción de dominio, pero la figura de extinción de dominio no es una pena accesoria. La figura de extinción de dominio es una figura independiente y autónoma que tiene como objetivo combatir y perseguir aquellos bienes que son usados u obtenidos con fondos ilegales. Y la figura de extinción de dominio prevé, ¿qué prevé? Uno, una ley especial. Dos, un procedimiento especial. Tres, causales por las que perdés la propiedad e inclusive en algunos casos tribunales especializados, fiscales especializados y unidades especializadas de investigación en la policía. Es algo totalmente distinto a lo que plantea el régimen en ese informe. Y si se llegase a implementar, es una figura importante, no en nuestro país con las condiciones actuales, es importante en un país donde funcione el Estado de Derecho, donde las instituciones sean independientes, porque es una herramienta legal eficaz, pero en países donde hay Estado de Derecho, no en países como el nuestro, en el contexto actual. Y de llegar a aprobarse, ¿afectaría a los presos políticos que ya fueron condenados? No, porque la ley solo tiene efecto hacia adelante, no tiene efecto retroactivo. Dentro de esas propuestas hechas por estos funcionarios leales al gobierno, ya lo mencionabas, hablan de demandar justicia
con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista, como le llaman a las protestas ocurridas en 2018, ¿puede indicarse o referirse en materia jurídica de esa manera directa a ciudadanos según sus roles? En un Estado de Derecho definitivamente que no, pero en Nicaragua no prevalece el Estado de Derecho, prevalecen criterios políticos, prevalecen criterios de otra índole y no criterios técnicos. Entonces por eso es que ves plasmado en documentos epítetos, señalamientos que no corresponden a una entidad como es la Asamblea Nacional. Definitivamente que no. Es decir, esos son señalamientos que dejan mucho que desear del comportamiento de una comisión de diputados que atienden el tema justicia dentro del Parlamento. Otro punto abordado en ese informe fue la reforma al Código Procesal Penal que obligaría a las personas entrevistadas por el Ministerio Público durante un proceso de investigación a guardar reserva, es decir, no brindar declaraciones a los medios. ¿Se puede establecer esa prohibición? Definitivamente que sí se puede. Sí se puede. Sin embargo, en el contexto político es una herramienta de persecución política y es una herramienta para intimidar a la persona que es citada a declarar, porque si decís algo, te puedo acusar por desobediencia o desacato a la autoridad porque yo te dije, no vaya a decir absolutamente nada. Pero en un contexto donde funcione el Estado de Derecho, creo que sería importante porque también hay algo. El artículo 52 del reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que fue aprobado hace 20 años, en el año 2000, es el decreto 33-2000, si mal no recuerdo, por ejemplo, establece la reserva de la investigación. Entonces, toda investigación en teoría debería mantenerse bajo reserva. Sin embargo, en el contexto actual, lo que normalmente hace la gente, alertar de la posible criminalización y el riesgo que implica lo que están haciendo las autoridades, si le podemos llamar autoridades, de la Fiscalía y de la Policía. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.